tardes. Gracias a todos por haberse prendido a esta forma de celebrar también estos 150 años de la Cruz. Creo que primero es una linda experiencia como experiencia en sí, es decir, festejar haciendo este reservorio de memoria oral que va a servir para que tengamos insumos. Yo creo que no hay cosa más linda que esa, ¿verdad? Es decir, transmitirle a otros las experiencias que hemos vivido. No digo que en 150 años porque sería un atrevido, pero sí en gran parte de esos 150 años que tiene la Cruz. Para muchos de ustedes, y yo simplemente vine algo así como censor, esto me encantó, cuando alguno se pase con el tema de los horarios, pero me parece que es una linda experiencia, es una linda forma de contarnos recuerdos y que cada uno de nosotros se vaya enriquecido con los recuerdos de los demás. Mi parte simplemente es contar un poco cuál es la idea, ¿verdad? Es decir, van a haber un par de disparadores y bueno, después que cada uno hable, cuente, que creo que eso es un poco la idea. A los efectos de tener un orden y que nadie monopolice la palabra, la idea es, dando unos 5 minutos más o menos, pedir básicamente a todos los que vayan a participar, sabemos que hay algunos que ya tienen la mano levantada, de ajustarnos a ese tiempo más o menos, para que sea la mayoría de la gente quienes puedan hablar. De mi parte, vuelvo a repetir, muchísimas gracias por la invitación y ahora le voy a dejar a un semi-lugareño, ¿verdad? Que es Emilio. Bueno, buenas tardes. Dentro de mis escasas pertenencias, aunque pese a la poca acumulo, tengo esta camiseta que hace un tiempo, hace ya algunos años, de tanto me la iba a poner hoy, pero se ve que se achicó. Bien, pero en realidad es el Club 18, la Cruz, tiene mi nombre acá, el 14, que era el número con el que jugaba mi tío Jorge, también pudo haber sido el 3, que jugaba mi tío Fernando, pero en realidad yo decía de niño que era hincha del Royal, pero el Royal no. En un momento fue el Royal 18 y ya después no fue. Antes que nada una aclaración, en el flyer, ahí en la publicación me presentaban como historiador, cosa que no me da como cosa, ¿no? Porque la palabra historiador en realidad es investigador, te refiere a académico y no lo soy. Trabajo como periodista, pero agradezco mucho la invitación como persona que arrastra la historia local, departamental. Si bien nunca he hecho foco específico en la Cruz, me encantaba como hijo de un cruceño, nieto de un cruceño y de una persona que estuvo siempre como en tránsito aquí en la Cruz en su infancia, que quizás de las mejores escenas de mi infancia tienen que ver con este lugar. Acá yo quería relatar cómo Fernando Vanelli, que hacíamos acá en el fondo, se hacían partidos de fútbol y Fernando venía con un radio grabador y se relataban los partidos. Pero a mí la voz era que Víctor Hugo Morales, nada por el estilo, quería ser como, o sea, era la admiración que tenía, la capacidad narrativa que tenía esa persona, que era que tenía los años pero cuando estás en los 12 y el otro tiene 14 ya es un abismo, ¿no? Y no sé, me acuerdo de estar con Seba cabalgante afuera, porque las tardes, eran complicadas las tardes acá. El abuelo se ve que la veía complicada, que andábamos merodeando a la hora de la siesta, entonces hacía unos refuerzos con los galletones, ¿no? El abuelo tenía una cortadora de fiambre, que almacena ahí en Milagro, una cortadora de fiambre que se le daba manija, pero sobre todo era a presión. El abuelo 1,90 más o menos, ¿no? Con 1,90 ponía todo su cuerpo encima, mortadera, no era mortadera, la mortadera grasosa, aquella que entonces era apretar para abajo y claro, la rodaja era como cortada a cuchillo y ahí rodaja de galletón arriba abajo
un par de rodajas mortadela, salame, queso y burriquete para la tarde, imagínate, ¿no? No, hasta la noche, nada. Y bueno, y ni que hablar de conocer una ruralidad, por esto mismo quería hablar al principio, que no te dejar. De algo que en sí el disparador hoy es, estamos celebrando, una antropóloga argentina, Rita Segato, muy conocida por el movimiento feminista, dice, ella tiene 73 años, hoy ha llegado a la conclusión de la poca relevancia que se le da en los estudios, pero lo importante que es para las comunidades festejar. Invertir, ella dice, invertir en la fiesta. Hoy incluso esta actividad es organizada por el grupo Brindis, ¿no? Que el grupo, ya la palabra de celebración de encuentro. Digo, antes que nada eso, destacar la necesidad de festejar. Este programa de actividades que se inicia hoy, al que tuve el honor de haber sido invitado, es parte de un collar de celebraciones que van más allá de este territorio en particular incluso, ¿no? Porque la habilitación en 1874 del ferrocarril, en el trazado que en aquel momento era hasta Durazno, que en Florida fue todo un tema, porque la estación quedaba lejos de la ciudad, ¿no? Fíjense, el centro de la ciudad de Florida, a donde está la estación, en aquel momento era lejísimo. Incluso me decía Enrique Río que se está empezando a utilizar después de las que están más al norte, ¿no? Cuando el ferrocarril iba avanzando por sur al norte. Bueno, implicó en la presencia del ferrocarril una serie de procesos fundacionales. No necesariamente de fechas exactas, esto se habría sido todo un tema, ¿no? Del cual es la fecha exacta porque la documentación es más compleja en ese sentido. En Florida, por ejemplo, en 1908, que hay clarísimo, ¿no? Una fecha fundacional, sin embargo pasaron más de 100 años, en 1809, faltaron más de 100 años donde se celebró mal la fecha. Porque incluso teniendo una documentación exacta, recién Ariosto Fernández en 1928 más o menos, haciendo una investigación profunda, y aparte la primera persona formada como investigador, encuentra que no era en septiembre, sino el 24 de abril. Entonces es muy complejo. Lo mismo que el nombre, la cruz, ¿no? Lo que se tiene son historias de los posibles por qué, ¿no? Pero la documentación, es más, a veces cuando hay documentación, pasa por la bandera de Florida, la especificación del por qué el rojo y del por qué el blanco. Y ahí dice el rojo es por tal cosa y tal cosa, y el blanco es por tal otra, que en realidad es una memoria descriptiva, que los que presentaban proyectos estaban obligados, cuando en realidad el llamado decía que por favor lo hiciera rojo y blanco para respetar los colores característicos, es decir, que el rojo y el blanco era por el color de la camiseta, no por el rojo de la pureza, el blanco de la pureza, no, eso tenían que inventar algo. Entonces, incluso cuando las cosas están documentadas, no siempre explican el por qué. Ahora estoy escribiendo un libro sobre mi barrio, de Funo, y está el tema de Florida Blanca, que si es separada o es todo junto, con el conde de Florida. Entonces, el tema del nombre, lo que yo no voy a venir de afuera a decir, lo que tiene que hacer es la sugerencia de registrar las historias que existen en cuanto a los posibles por qué, que queden registradas, porque más adelante van a venir otras generaciones y van a celebrar 200 años, 250, 300, y lo que hoy podamos registrar va a ser muy importante en ese sentido. Pero como decía Bernard Russell, lo citaba Ramón Vallés, un psicólogo, decía, el conocimiento humano es inexacto, inacabado, siempre está en tránsito, siempre está en tránsito. Y sobre el tránsito, precisamente, quería hacer unas pequeñas reflexiones. Porque, fíjense, lo fundamental aquí fue la instalación de una estación que habla de un parate en el camino, ¿no? Es eso, una estación. Y el tránsito, el circular, es un aspecto que muchas veces es olvidado, la trascendencia que tiene. Sin la necesidad de hablar sobre los diferentes procesos migracionales que llevaron a la presencia del hombre en lo que es Uruguay, que tendríamos que remontarnos 13.000 años atrás, y sin hablar incluso de que los propios charrúas fueron migrantes, es decir, gente que se movió en el territorio. Ahora Diego Braco, en el reciente libro, explica cómo los charrúas estaban del otro lado del río Uruguay,
¿no? Y después pasan para este lado. Algo tan característico nuestro, como son los charrúas, en realidad son también migrantes, ¿no? Gente que estuvo en movimiento. Y si llegar a ahondar incluso en el hecho de que hace 200 años o más, en los tiempos de la independencia, o antes en la fundación de Florida, o antes incluso cuando se instaló aquí cerca el Fortín del Pintado, la población de lo que hoy es el departamento de Florida estaba integrada en mayor medida por migrantes de Paraguay, Brasil, las provincias, que hoy es Argentina, África, además de lo que decían indios mansos, ¿no? El que dona el predio para hacer la capilla, la zona de Villavieja, era el indio manso Antonio Díaz, dicen algunas crónicas sobre esto. Voy a recomendar que el día de la charla que va a estar Héctor Moreira, que es un trabajo imprescindible para entender los procesos de instalación del Fortín, ¿no? Pero hablamos siempre de movimiento. Es más, cuando aquella fortificación, cuando aquella en realidad fue la instalación desde el sur, definida desde Montevideo, lo que era la frontera norte, la Cuchilla Grande inferior, era la frontera norte de la jurisdicción Montevideo, esa zona en realidad fue como una definición de lo que era entonces todavía el Reino de España, de asentar pobladores que dicen claramente el documento, dice, se ha visto a varios pardos, indios y demás que andan transitando. Entonces siempre el movimiento es fundamental. Pero esto lo quería destacar porque a veces decimos, bueno, es una localidad, pero una localidad, en realidad la vida de esa localidad, la importancia de la pasada del ferrocarril Salado, por todo un entorno que es muchas veces olvidado, que es el de las comunidades rurales, ¿no? Porque una estación aquí implicaba la llegada de producción. Por eso la conexión de San Jerónimo, la zona de San Jerónimo, por ejemplo, con Florida, con La Cruz, siempre vinculándose mucho para este lado, ¿no? De comunidades. Para dar una idea, en 1908, en el censo, se ve que el 70% de la población del departamento de Florida, es decir, 7 de cada 10 habitantes del departamento de Florida eran habitantes del medio rural, ¿no? Nosotros nos criamos con otra idea. Porque en realidad es como que alguien en Uruguay, allá por los 30, dijo desde Rivera, vamos a partir en un córner y nos amontonamos todos para el lado para el sur y quedamos todos por Montevideo, para la mitad de la población. Pero en realidad el 70% de la población del departamento de Florida era rural. Es más, si sacamos la capital departamental de Sarandí, pensamos que el 90% era población rural, ¿no? Entonces, la trascendencia de las pequeñas localidades, como en este caso La Cruz, tenía que ver con todo el movimiento constante que había de pequeños, medianos e incluso grandes productores, ¿no? Es como mucho más complejo, es como una simbiosis, ¿no? Esa cuestión de organismos en la biología, que para vivir se necesita uno del otro. Bueno, lo mismo. Dice Drexler, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Mira la importancia de la circulación, del tránsito. Si pensamos lo malherido que queda La Cruz con la salida del tren de pasajeros, ¿no? Y de la salida de la ruta que fue. Sabemos que son aspectos que se sintieron mucho en la vida de La Cruz. Entonces, por eso quería hacer énfasis en eso, ¿no? En la importancia del tránsito y de que una cosa no vive solamente por sí mismo, sino en relación con lo demás, como una cuestión biológica, porque en sí somos bichos, somos bichos, tiene que ver con eso, con la interacción, con el vincularse. Recién hablaba con uno de los organizadores y decía, el movimiento que ha generado eso, el movimiento. El movimiento es fundamental como una cuestión de vida. Yo simplemente quería hacer esas reflexiones y como disparador quizás mis experiencias personales que todas están vinculadas, bueno, lo que contaba hoy, ¿no? Los refuerzos del abuelo, el venir acá, los bailes, aquellos bailes de eso, apretando el primer izquierda, me dijeron Cocorito Pesteche, y vaso en mano, acá unos bailes tremendos, acá en el 18, y un sinfín de historias más que agradezco haber venido a pasar las vacaciones a una localidad a la que me acostumbré a jugar al fútbol sin saber que la de La Cruz,
recién ahora, tengo 45, quizás esto lo entendí el año pasado, estudiando las políticas deportivas nacionales, lo tarde que llevaban tierra adentro, de que la de la Cruz fue la primera plaza de deportes de Florida. En 1920, cuando se reclamaba la instalación de la plaza de deportes y Florida no tenía, la Cruz tenía, es más, se dice, ¡hey! Hasta la Cruz, Everaldo, hasta la Cruz tiene una. Tiene una. Y en alguna narración que ya ha llegado previamente, se menciona precisamente a que la Cruz, a la plaza de deportes de la Cruz. Es decir, la Cruz fue hace 100 años una localidad muy pujante, muy relevante, en un punto estratégico de un departamento que tuvo siempre una trascendencia estratégica en lo geográfico. Por eso Florida tiene una singularidad que es que tiene prácticamente todos los sistemas productivos, ¿no? Tiene de todo. Uno ve, hay un mapa de una publicación que hizo el Ministerio de Educación y Cultura y muestra con colores los diferentes sistemas productivos, y Florida tiene la particularidad que tiene es multicolor en ese mapa. Bueno, la Cruz tuvo un papel estratégico, y no solamente por la estación, porque aparte el nombre de la Cruz no sabemos con exactitud de qué viene, pero ya fíjense que el arroyo de la Cruz, las nominaciones del siglo XVIII eran de la Cruz, de la denominación, desde el arroyo de la Cruz, en la cercanía, Juan Bautista de León, esto no te quiero robar letra, pero estamos hablando que el reglamento de tierra de 1815, que estudiamos todos en la escuela o en el liceo, se habla de la distribución, es decir, el lugar que Matías, lo tenemos muy claro en la propia ciudadana porque nos metieron por los ojos lo de la propia ciudadana, pero en realidad habitaba más que nada la tierra adentro, ¿no? Y estuvo siempre más que nada buscando el recorrer y el tomar decisiones de la tierra adentro. La administración del reglamento de tierra fue desde la estancia de Juan Bautista de León, aquí en esta zona, que abarcaba parte del campo de Pesquería. Es decir, hay un montón de historias, de la historia de esa trascendente nacional para contar, que vincula a la Cruz, que hablar del Pacto de la Cruz, pero por sobre todo la historia nacional es como una gran pantalla que dice eso, los píxeles, dice tantos píxeles o tantos, para lograr el HD se necesita que se nutran de mucha información de esto, de vivencias personales, de las historias que recogen los habitantes de un lugar, para poder narrar una historia nacional que sea mucho menos, que sufra menos ese astigmatismo que tiene el Uruguay, que todo se ha narrado desde el sur, del sur, allá mirando desde Montevideo y contemplando lo demás y narrándonos a nosotros lo que nos pasa. Entonces, por eso, para mí esta actividad sí es fundamental para poder recoger, y agradezco sobre todo a Héctor Moreira, algún día tendríamos que declarar de patrimonio departamental, la Comisión de Patrimonio, el archivo de Héctor Moreira. A veces uno va a rascar diarios y se encuentra de grandes actividades y el registro es una importante charla sobre tal cosa y uno quiere saber qué se dijo. No, yo, si hubiese estado hace 60 años, 70, 80, si hubiese estado Héctor, tiene un registro de todo este tipo de actividades, y la de hoy me parece que tiene que disparar en algún momento de la publicación de algo, es decir, registrar todo esto para que futuras generaciones sepan lo que fue la Cruz y lo que es, porque el presente, lo que será. Y claro, bueno, pero eso, es decir, como cierre, toda actividad humana que piense para adelante siempre se nutre atrás. Pregúntenle a los productores ganaderos cuáles son los bichos que valen más, son los que tienen más información para atrás. Y mira generaciones, y para un ingeniero agrónomo es fundamental saber qué se hizo los años anteriores en los cultivos, qué fue lo que pasó. Información para atrás, para pensar para adelante, es fundamental. Así que esto no es solamente de alguna manera un compartir por compartir, sino que está nutriendo y va a nutrir a futuras generaciones. No sé si alguien quiere comenzar a disparar historias.